soluciones, ¿no? Habíamos mencionado, pues, cuando iniciamos la parte intensiva, que íbamos a tratar ya temas específicos, cuyas preguntas son, pues, continuas, ¿no? En los exámenes de admisión, en este caso de la San Marcos, ¿no? De la parte de soluciones también, pues, es típico, ¿no? Que pregunten y, de hecho, ¿no? Lo más seguro es que venga, pues, uno o dos ejercicios de esta parte, ¿no? Entonces, en previsión de eso, se ha colocado pues 15 ejercicios variados con diferentes pues dificultades, desde problemas básicos que preguntan pues en el examen y los problemas tipo DECO, ¿no? Donde se analiza un problema pues con varias operaciones a la vez, ¿no? Bien, en esta parte de soluciones que involucra, como ya sabemos, también un capítulo más extenso que es el tema de sistemas dispersos o dispersiones. Vamos a abocarnos principalmente, jóvenes, a la parte de cálculo y algunas cuestiones teóricas, ¿no? Porque aquí no es mucho, relacionados pues con las unidades de concentración físicas y químicas, ¿no? Conceptos como la solubilidad, porcentaje masa, porcentaje volumen, porcentaje masa-volumen, fracción molar, ppm, ¿no? O partes por millón, y la parte pues también de concentraciones químicas, ¿no? Como es molaridad, molalidad, normalidad, y completando con operaciones con las soluciones, ¿no? Diluir soluciones, mezclar soluciones, valorar soluciones, ¿no? Esto último involucra pues la estequiometría, ¿no? De las soluciones. Bien, ya tiene pues la dirigida. Vamos a desarrollar pues los ejercicios. Problema 1, cuestiones teóricas que hay que recordar como básico, ¿no? En el capítulo de soluciones. Nos dan pues tres afirmaciones y nos piden indicar la veracidad o falsedad, ¿no? De la misma. Hablan de aquí en la primera premisa, ¿no? Que las sustancias iónicas tienden a disolverse en solventes polares. También nos dice que la solubilidad de un sólido en agua a una temperatura definida es mayor cuando el sólido se encuentra más pulverizado. Y tercero, dice que la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Bien, vamos a desarrollar cada premisa, vamos a indicar su valor de verdad y el sustento teórico, ¿no? Aquí básicamente el punto que se trata es el concepto de solubilidad, ¿no? Solubilidad S, en algunos libros también le llaman factor de solubilidad, ¿no? Bien, nos dice que las sustancias iónicas tienden a disolverse en solventes polares. Cuando hablamos de solventes polares estamos hablando pues del agua y sustancias similares a él, ¿no? Nos dice que los compuestos iónicos, sustancias iónicas, como por ejemplo las sales, ¿no? Los hidróxidos, ¿no? Los óxidos metálicos, se pueden disolver en ellos. Y eso es verdadero, ¿no? Es correcto. Los solventes polares como el agua, recuerden que el agua no es el único solvente, hay otros solventes polares como los alcoholes, por ejemplo, y algunos ácidos que también son polares, tienen casi las mismas características del agua, ¿no? Tienen moléculas polares con enlace por puente de hidrógeno, inclusive, ¿no? Estas sustancias jóvenes se disuelven a solutos polares, ¿no? Y también a solutos iónicos. En el caso de solutos polares, esta disolución se produce por interacciones dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Es el caso, por ejemplo, de cuando el azúcar se disuelve en el agua, ¿no? Sabemos que el azúcar se disuelve en el agua, el azúcar es un compuesto orgánico, por lo tanto, pues, es una sustancia covalente polar. El azúcar, glúcido, carbohidrato o disacárido, ¿no? Como ustedes lo conocen, tiene grupos OH en su estructura, como saben, ¿no? Entonces, eso garantiza, pues, que el agua lo pueda disolver porque hay interacciones del tipo dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Mientras que los solutos iónicos, como el cloruro de sodio, por ejemplo, también se disuelve en el agua, gracias que aquí también se produce una interacción entre las cargas de los iones, ¿no? Y los dipolos pues, del solvente polar, ¿no? En el caso del agua, se produce pues, la atracción entre los polos del agua y la carga de los iones que conforman el compuesto iónico, ¿no? Si el solvente fuese apolar, el soluto iónico no se disolvería, ¿no? Es como cuando ustedes quieren disolver sal en aceite, no lo van a lograr, jóvenes, ¿ah? Porque el aceite es apolar y no va a haber el tipo de interacción como lo que sí hay cuando disuelven la sal en el agua, ¿no? Entonces, los solventes polares en general, como el agua, disuelven a otros que son polares y también disuelven a las sustancias iónicas. Eso es verdadero.
Segundo dice, la solubilidad de un sólido en agua a una temperatura definida es mayor cuando el sólido se encuentra más pulverizado. Quiere decir, jóvenes, que si tenemos un solito sólido y lo agregamos de repente de frente, ¿no? En un bloque grande al agua, eh, no se disuelve tanto, ¿no? Como si a ese sólido primero lo fragmentamos, ¿no? Lo volvemos polvo y le agregamos en agua. En ese estado, o sea, en estado pulverizado, dice que su solubilidad es mayor. Y eso es falso, jóvenes, porque hay que diferenciar acá qué cosa es la solubilidad y qué cosa es la velocidad de disolución, ¿no? Obviamente, si el sólido que se va a disolver se encuentra en forma de polvo, el tiempo, ¿no?, de disolución es mayor, pero la cantidad, jóvenes, disuelta al final del proceso siempre va a ser la misma, ¿no? Y eso, pues, es la definición de solubilidad, ¿no? La segunda afirmación es falso, porque la solubilidad o factor de solubilidad nos indica, jóvenes, la masa de soluto en gramos que se puede disolver como máximo, ¿no? En 100 gramos de solvente a cierta temperatura. O sea, es una cantidad fija de soluto máximo que se puede disolver en una cantidad fija también de solvente a una temperatura dada. O sea, no depende, pues, si el soluto está en forma, pues, de grandes trozos, pequeños trozos, ¿no? No depende, pues, de la naturaleza, ¿no? O el estado físico, pues, del soluto, ¿no? Depende básicamente de la temperatura, ¿no? Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, tienen agua y le agregan, jóvenes, una porción de sal, pero en grandes cristales, ¿no? La velocidad que va a tomar disolver esa sal, pues, va a ser menor, ¿no? O sea, el tiempo, ¿no?, que va a demorar en disolverse va a ser mayor. Pero no significa, pues, que no va a llegar a disolverse. Igual se va a disolver, jóvenes. Va a tardar de repente más tiempo, ¿no? Pero igual se va a disolver y la cantidad disuelta va a ser la misma que si ese, pues, sal estuviese en polvo, ¿no? O sea, si la solubilidad, por ejemplo, de esa sal en el agua fuese 50, significa, pues, que va a disolver 50 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, ¿no? Así la sal esté en grandes trozos o en pequeños trozos. Claro que en forma de polvo lo va a hacer más rápido. En forma de grandes trozos va a ser más lento, pero la cantidad siempre va a ser la misma. Incluso, muchachos, cuando nosotros agregamos azúcar a nuestras bebidas, agitamos, ¿no? Para que el proceso de disolución sea más rápido. Pero no significa, pues, que al agitar va a disolver más, igualito, jóvenes, se va a disolver, ¿no? La solubilidad es constante, no va a cambiar. Y es por eso que es falso, que dice, la solubilidad de un sólido va a ser mayor cuando el sólido esté más pulverizado, ¿no? La solubilidad es la misma, ¿no? Lo que va a variar sí es la velocidad de disolución, ¿no? En esta definición, ¿no?, porque la solubilidad se define en términos de masa, no se indica, pues, el proceso de disolución. Por eso le digo, una cosa es solubilidad y otra cosa es velocidad de disolución, ¿no? Falso la segunda afirmación. La tercera afirmación también es falso. Dice, la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque sabemos, jóvenes, que el aumento de la temperatura en los gases incrementa la energía cinética de las moléculas. Significa que las moléculas se mueven más rápido. Por lo que en las soluciones la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. Quiere decir que si ustedes le aumentan la temperatura, jóvenes, de una solución que contiene un gas disuelto, debido a ese incremento de temperatura, las moléculas del gas más bien van a tender a escapar de la solución, a salir de la solución hacia el exterior. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, al aumentar, ¿no?, la energía cinética, la velocidad, pues, de las moléculas es mucho mayor y al moverse, pues, fácilmente pueden salir de la solución. Por eso, jóvenes, si ustedes quieren disolver un gas en un líquido, no conviene, jóvenes, que el líquido esté caliente, ¿no? La solubilidad es mayor cuando el líquido esté frío, porque así se reduce el movimiento molecular y es más fácil, pues, disolverlo. Eso explica también por qué el calentamiento global, ¿no?, de ahora está, pues, reduciendo la concentración de oxígeno en el agua del mar, ¿no? Porque el agua se calienta, ¿no? Y el oxígeno empieza a abandonar, ¿no?, el agua de mar y los peces, pues, se mueren por la menor cantidad de oxígeno, ¿no? Los seres que habitan el agua eh, mueren, ¿no?, por la falta de oxígeno. Y eso también explica por qué el mar peruano, jóvenes, es un mar rico en vida, ¿no? En mayor cantidad, ¿no?, de vida marina. ¿Por qué? Porque el agua, pues, del mar peruano es bastante fría, ¿no?
Y mientras más fría esté, más oxígeno se va a disolver, ¿no? Y eso incrementa pues el desarrollo de diferentes ecosistemas, ¿no? Más bien cuando hay este fenómeno de la corriente del Niño, ¿no? Viene pues el agua caliente, ¿no? Del norte, del Ecuador, y ahí pues se reduce, ¿no? El desarrollo de la vida porque el calor hace pues que el oxígeno del agua tiende a pues escapar, ¿no? Entonces los gases no conviene, jóvenes, calentar la solución porque ellos tienden a escapar de la solución. Su solubilidad aumenta al disminuir la temperatura, no aumenta al aumentar la temperatura, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí sería la alternativa D, ¿no? Este verdadero, falso, falso. Lo que sí hay que cambiar aquí es el orden, ¿no? De la premisa, que sería 2, ¿no? Siempre se pasa estas cositas, jóvenes. 3. Entonces, eso vendría a ser la solución para el problema 1. En esta parte, muchachos, hemos mencionado que no hay muchos problemas pues, de teoría, ¿no? Los problemas son más bien de cálculo, pero hay algunos, y sobre todo ahora pues en el examen están pidiendo agregar problemas teóricos, ¿no? Eso le llaman pues problemas tipo DECO, ¿no? O problemas de desarrollo cognitivo, lo llaman así, ¿no? Bien, ejercicio número 2, sí ya es de cálculo, ¿no? Dice, a la temperatura de 80 grados centígrados, la solubilidad de sulfato de sodio, que es una sal, dice es 65. A esa temperatura de 80, su solubilidad es 65. Determine la masa de sal que se podrá disolver como máximo en 5 litros de agua a esa temperatura, ¿no? Considera pues que 1 gramo de agua es equivalente a 1 mililitro, ¿no? Significa entonces que 5 litros, que son 5.000, ¿no? Mililitros serían 5.000 gramos de agua. ¿Por qué es importante eso, jóvenes? Porque la solubilidad se define, pues, justamente en términos de masa, ¿no? Solubilidad 65 para esta sal significa, jóvenes, que cada 100 gramos de agua que yo tome a esa temperatura se podrá disolver como máximo 65 gramos de soluto sal. Esa es la definición, ¿no? La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto en gramos que se puede disolver en cada 100 gramos de solvente, en este caso agua, a una temperatura dada, ¿no? Entonces, de acuerdo con la definición de solubilidad, se cumple, jóvenes, que para una solución acuosa saturada, ¿no? De esta sal, que la masa disuelta de la sal sería 65 gramos por cada 100 gramos de solvente, ¿no? Esa es la definición. Esto tendríamos, ¿no? O sea, la masa de la sal es a la masa de agua, como 65 es a 100. Esta es la definición de solubilidad, ¿no? 65 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, porque eso me dice su solubilidad. Y esta cantidad son proporcional, significa que si yo coloco el doble de agua, la cantidad pues, de sal se duplica, ¿no? El triple de agua, la cantidad se triplica. Esto es por proporción, ¿no? Ustedes también lo pueden plantear esto como una regla de 3, ¿no? Pero por proporción queda así. Esto sobre la base de la definición, jóvenes, de solubilidad, ¿no? Por lo tanto, si se tienen 5 litros de agua, que son 5.000 mililitros de agua a 80 grados centígrados, esto equivale a 5 kilogramos de agua, o sea, 5.000 gramos de agua, ¿no? Pues cada mililitro dice equivale pues a 1 gramo, ¿no? Entonces, en el problema me van a dar la masa de agua, 5.000 gramos de agua. ¿Qué masa de sal se podrá disolver en esa cantidad? Si en 100 se disuelve pues 65, ¿no? En 5.000 se disolverá pues mayor cantidad, ¿no? Entonces establecemos la proporción, reemplazamos la cantidad que sería 5.000 gramos de agua y pasamos pues a hacer las operaciones y la cantidad de sal que se disuelve es 3.250 gramos. Cantidad pues que en kilogramos sería 3,25 kilogramos, ¿no? En este caso sería la clave la alternativa A, ¿no? Esta es la cantidad de sal que se debe disolver en 5 litros de agua a 80 grados centígrados para saturar la solución. Recuerden, muchachos, que cuando se mide la solubilidad, se está midiendo al límite, ¿no? Y la solución que resulta siempre es una solución saturada. Saturada significa que ya tiene el máximo de soluto. Ya no puede ingresar más, ¿no? Ustedes agregan un poquito más de soluto, ese soluto ya no disuelve porque está al límite, ¿no? La solubilidad S siempre se mide para soluciones saturadas. Por eso, si yo tengo, jóvenes, 5 litros de agua, ¿no? Y quiero saturarlo, o sea, llegar pues al límite, debo agregar o disolver 3,25 kilogramos, ¿no? de esta sal. La clave entonces sería pues la A. Esto también lo pueden resolver, jóvenes, por regla de 3, dirían pues, ¿no? 65 gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿no?
¿Cuánto de sal habrá? Pues X en 5.000 gramos de agua, ¿no? O sea, en una regla de tres y llegan pues a lo mismo, ¿no? Pero por proporciones pues es más elegante, ¿no? Y más ordenado hacer los cálculos, ¿no? Y así también no se equivocaría en cuanto a las unidades, ¿no? Bien, entonces la respuesta es la alternativa A. Jóvenes, recuerden que la solubilidad también se mide pues a una temperatura fija, ¿no? Aquí es 80 grados centígrados, porque si se modificase la temperatura, el valor de la solubilidad también se modifica, ¿no? Si ustedes aumentan la temperatura, significa que normalmente la solubilidad va a aumentar, ustedes pueden agregar más soluto, ¿no? Porque la solubilidad ha aumentado. Y si disminuye la temperatura, pueden hacer pues, ¿no? Que parte del soluto disuelto quede sin disolver y se va a ir al fondo, ¿no? Eso va a precipitar o cristalizar, se dice, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver pues en el problema número 3, ¿no? Dice que la solución de hipoclorito de sodio presente en la lejía a 50 grados centígrados es igual a 25. O sea, me dan su solubilidad a 50 grados centígrados, ¿no? Ese vale 25. Y la solubilidad a una temperatura menor, que es 25 grados centígrados, es 10. Es decir, si yo bajo la temperatura de 50 a 25, la solubilidad baja de 25 a 10. Determine, dice, la masa de sal que se cristalizará al enfriar de 50 a 25 grados centígrados una solución saturada preparada con 200 gramos de agua. Bien, como dijimos pues en el caso anterior, si yo tengo pues una solución a una temperatura con el máximo de soluto y si yo bajo la temperatura, la solubilidad también bajará. Significa, jóvenes, que parte, ¿no? del soluto disuelto ya no va a disolver y se va a ir al fondo, ¿no? Eso es lo que pasa también en casa, jóvenes, cuando nosotros preparamos, por ejemplo, nuestras bebidas y le echamos pues azúcar al límite, ¿no? Y luego en verano lo llevamos al congelador y vamos a observar que a medida que se va enfriando pues esta solución, el azúcar se va a ir al fondo, ¿no? O sea, el azúcar que estaba disuelto, una parte va a empezar a volverse nuevamente sólido, o sea, quedar sin disolver e irse al fondo, ¿no? Eso se llama cristalización porque se forman cristales, ¿no? Y esos cristales al irse al fondo se llama precipitado, precipita, ¿no? Es así. Entonces, para este problema, yo voy a calcular primero a la temperatura más alta cuánto pues de sal hipoclorito de sodio se ha disuelto al límite. Y luego voy a calcular también a esta menor temperatura cuánto de sal se ha disuelto pues al límite, ¿no? Y la diferencia entre ambas cantidades, porque a menor temperatura va a haber menos cantidad disuelta, me va a dar pues la parte que va a quedar sin disolver, ¿no? Bien, esto sería así. Primero hacemos el análisis de la solución a 50 grados centígrados, ¿no? Que es la temperatura pues más caliente en este caso, ¿no? A esa temperatura de 50 grados centígrados la solubilidad es 25, ¿no? Y se utiliza en la preparación de la solución 200 gramos de agua. Entonces, se cumple esta proporción, ¿no? Como la solubilidad es 65, la masa de sal y la masa de agua están en la proporción de 25 a 100, ¿no? O sea, puedo disolver 25 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Pero yo no tengo 100 gramos de agua, tengo 200 gramos de agua. Entonces, la cantidad de sal disuelta sería pues 50 gramos. El doble, ¿no? Obviamente porque la definición de solubilidad se establece sobre la base de 100 gramos de solvente, agua. Pero si yo tengo 200 gramos de agua para preparar la solución, por ahí disolver pues el doble, ¿no? 50 gramos. Este es el límite, jóvenes, de sal que se puede disolver cuando estamos a 50 grados centígrados en 200 gramos de agua. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de la solución ya no a 50, a 25 grados centígrados, donde el soluto posee solubilidad 10. Y igualito, ¿no? Esa solución se ha preparado con 200 gramos de agua. O sea, la cantidad de agua no ha variado, ¿no? Entonces se cumple esta proporción, ¿no? A esta temperatura, la masa de la sal y agua está en la proporción de 10 a 100. Quiere decir que por cada 100 gramos de agua, yo puedo disolver como máximo 10 gramos de sal. Pero no tengo tampoco pues 100 gramos de agua, tengo 200 gramos de agua. Entonces hago los cálculos y la masa de la sal es 20 gramos. Significa, jóvenes, que cuando está a 50 grados centígrados, la cantidad límite disuelta es 50 gramos de sal. Pero cuando yo enfrío hasta 25, ya esos 50 gramos no todo va a disolver. El límite sería solamente 20 gramos. Esto es lo máximo que se puede disolver a esta temperatura en esta cantidad de agua, ¿no? ¿Qué ha pasado con los 30 gramos, no? Porque yo no he sacado pues sal, ¿no? Solamente he preparado la solución y lo he enfriado, ¿no? No he modificado las cantidades. Los 30 gramos que restan, o que diferencia, es lo que se habrá ido al fondo, ¿no? Del recipiente, se habrá cristalizado. Es por eso que la diferencia de estas cantidades, masa de sal que había disuelto al inicio,
menos la masa de sal que había disuelto pues al final, por el cambio de temperatura, sería 30 gramos. Eso sería la cantidad de sal que cristaliza. O sea, la respuesta en este caso sería la C. Decimos acá, recuerda que al aplicar la definición de solubilidad, se está calculando la cantidad máxima de soluto a cierta temperatura, ¿no? Por lo que si se varía la temperatura, también variará la solubilidad. Y por lo tanto, la cantidad de soluto que se encontraba disuelto ya no disolverá, ¿no? Y se depositará en forma de sólido en el fondo, y eso se llama, pues, cristalización. Luego, la cantidad de soluto que se separa de la solución debido al enfriamiento sería, pues, esta variación de masa. Primero había disuelto 50 gramos, pero al bajar la temperatura solamente disuelven 20 gramos. ¿Qué habrá pasado con el resto? Los 30 gramos habrá cristalizado. Se habrá ido, pues, al fondo, ¿no? Ahí sería la respuesta, 30 gramos, la clave, la C. Entonces, eso para el ejercicio número 3. El ejercicio número 4 ya tiene que ver con unidades de concentración física, que en este caso es porcentaje en masa, y también con densidad, ¿no? Y dice, se tiene 5 litros de una solución acuosa de hidróxido de sodio con una densidad de 1,2 gramos por mililitro, ¿no? Y al 20% en masa de soluto. Dice, ¿cuántos litros de agua se tendrán que agregar a dicha solución de tal manera que su concentración en masa disminuya a 10%? Bien, en este caso, jóvenes, vamos a hacer operaciones con masa, ¿no? Porque porcentaje en masa me dan al inicio, porcentaje en masa me dan al final. Significa que esta cantidad dato inicial que está en litros, yo no lo voy a utilizar directamente, ¿no? Debo convertirlo también a masa. ¿Por qué? Porque de esta solución inicial el soluto representa el 20% de la masa, pero esto no es masa. Debo convertir esta cantidad de masa utilizando, pues, de dato la densidad, ¿no? Densidad. Y tengo también aquí al final otro porcentaje en masa y con eso voy a hallar la masa final. Obviamente en este proceso, jóvenes, se parte de una cantidad inicial, se le ha agregado agua y voy a tener una cantidad pues final mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Conociendo la cantidad final, la cantidad inicial, puedo saber cuánto de agua se ha agregado. Me piden cuántos litros de agua, pero para el agua, como sabemos, la densidad es 1, masa y volumen son numéricamente iguales, ¿no? Bien, lo que hay que saber, jóvenes, es que en este problema ha ocurrido un proceso físico de las soluciones llamado dilución, ¿no? Hemos pasado pues de una solución que está 20% en masa a 10% pues en masa, o sea, se ha diluido la solución. Pero no significa, jóvenes, que esa dilución ocurrió porque yo quité pues soluto, ¿no? ¿No? Lo único que ha pasado es he agregado más agua, ¿no? Más solvente. La cantidad de soluto, siempre los procesos de disolución permanecen constantes. Entonces, el proceso descrito en el problema corresponde a una dilución, la cual consiste en la reducción de la concentración de una solución agregando más solvente, ¿no? He agregado más agua, en este caso el agua. La masa de soluto pues no cambia, ¿no? No cambia, permanece constante. Entonces se va a cumplir esto, jóvenes, ¿ah? Que la masa de soluto en la solución 1 es igual a la masa de soluto en la solución 2, ¿no? O sea, la masa de soluto inicial es igual a la masa de soluto final. Tengo que calcular estas cantidades. No tengo, jóvenes, las masas de las soluciones, lo que tengo son los porcentajes. Pero, como sabemos por matemática, esta masa absoluta sería pues un porcentaje de la masa de la solución masa total. Entonces, esto yo lo puedo expresar así, ¿ah? Donde la masa absoluta representa una fracción o porcentaje de la masa total de la solución. Se va a cumplir esto entonces, ¿ah? Esta masa absoluta 1 lo puedo calcular así. Masa del todo de la solución 1 por el porcentaje en masa. La masa del soluto 2 sería masa del todo, masa de la solución 2 por el porcentaje de masa. Porque tengo estos valores, ¿ah? Esto vale 20%, esto vale 10%. No tengo este valor, pero este valor sí lo puedo calcular porque tengo el volumen inicial y tengo la densidad de la solución inicial, ¿no? Puedo calcular su masa. Y eso es lo que vamos a hacer, muchachos, ¿ah? No se tiene la masa de la solución inicial, pero sí su volumen y su densidad. La masa de la solución 1 entonces sería densidad por volumen, porque así se calcula. La densidad es 1,2 gramos por mililitro, ese dato. Y el volumen debo colocar 5000 mililitros. ¿Por qué? Porque la densidad está en mililitros. O sea, no puedo reemplazar 5 litros porque no se cancelaría. Yo quiero la masa en gramos. Como acá está en gramos por mililitros, el volumen reemplazo 5000 mililitros. Cancelo acá. Sería 1,2 por 5000. La masa de la solución 1 sería 6000 gramos, ¿no? Esto también lo puedo expresar, jóvenes, en kilogramos sería 6 kilogramos. Ahora sí, esto lo reemplazo acá.
Esto es dato, 20%. El soluto representa el 20% de la masa. Voy a hallar la masa 2. Esto acá vale 10%. Conociendo la masa 2 y la masa 1, puedo saber, jóvenes, en cuánto ha sido el incremento, ¿no? O sea, cuánto de agua se ha agregado, porque el agua se calcula siempre por diferencia. Entonces, ya reemplazando la expresión, tendríamos lo siguiente, ¿no? Luego, la masa de la solución resultante, considerando los porcentajes de masa de soluto en datos, es así, ¿ah? Voy a colocar nuevo la ecuación, voy a reemplazar, ¿ah? Esto es 6 kilogramos, esto es 20%, esto lo voy a calcular y esto vale 10%, ¿no? La masa de la solución 2 es 12 kilogramos. Significa, jóvenes, que partimos de una solución de 6 kilogramos y al final llegamos a una solución de 12 kilogramos. Ha habido un incremento de 6 kilogramos. Y ese incremento es el agua que se ha agregado, ¿no? Porque hemos agregado para disolver. Y eso es obvio, jóvenes, porque miren, si el porcentaje se ha reducido pues a la mitad, significa que hemos duplicado pues las cosas, ¿no? Eso por aritmética. Entonces decimos acá, luego la solución pasó de 6 kilogramos de masa a 12 kilogramos de masa, ¿no? Dicho incremento corresponde a la masa de agua agregada. Y como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro, que es lo mismo, entonces su volumen será así, ¿no? Primero calculamos cuánto de agua se ha agregado en gramos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La solución final, 12 kilogramos, solución inicial, 6 kilogramos, ha incrementado en 6 kilogramos. Pero no me piden la masa de agua, lo que me piden es el volumen. El volumen sería 6 litros. ¿Por qué? Porque para el agua 1 kilogramo es lo mismo que 1 litro, ¿no? Así como 1 gramo es igual pues a 1 miligramo. Entonces ahí la respuesta sería 6 litros, ¿no? La clave la C. La clave la C. Bien, recuerden que aquí hemos convertido, jóvenes, el volumen inicial de litro, lo hemos pasado pues a kilogramos, porque las operaciones lo vamos a hacer con masa. No podemos dejar pues el volumen inicial como volumen, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta, entonces la clave la C. Bien, ejercicio 5. Este sí es un ejercicio, jóvenes, directo, y así les podría venir un problema pues en el examen, ¿no? Directo para cálculos directos, que no les va a tomar pues mucho tiempo, ¿no? Dice, el pisco es una solución acuosa de etanol al 42% en volumen de alcohol. O sea, de todo el volumen del pisco, el 42% de volumen corresponde al alcohol. Dice, si una persona, ¿no?, en cierta reunión consume 250 mililitros de pisco, ¿no?, ¿cuántos gramos de alcohol puro ingresarán a su cuerpo, ¿no? Considere que el alcohol puro es 0,9 gramos por mililitro. Como ya nos dan este porcentaje en volumen de alcohol, si yo tengo el volumen total de pisco, puedo sacar este porcentaje acá, yo tendría el volumen de alcohol puro. Claro que no me piden pues el volumen de alcohol, lo que me piden es la masa, ¿no? Gramos. Pero como tengo la densidad, puedo hacer la conversión. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿ah? Sería entonces así. Primero determinaremos el volumen de alcohol etanol puro, ¿no? En la solución, que es el pisco, considerando su porcentaje en volumen. Entonces, el alcohol representa el 42% del pisco, ¿no? Y el pisco me dan de dato 250 mililitros, ¿no? Entonces, el volumen del soluto, que es el alcohol, sería a este volumen del pisco, le saco el 42% y sale 105 mililitros. Ya con eso tengo el volumen de alcohol puro, pero no me piden pues su volumen, no me piden su masa, cuántos gramos. Entonces hicimos acá. Luego, la masa en gramos del alcohol etanol, considerando pues su densidad, sería así. Siempre masa es densidad por el volumen, ¿ah? Por si acaso. Entonces la masa es soluto. Tengo la densidad, viene de dato, y el volumen de alcohol lo he calculado. Este es el volumen de alcohol, no es el volumen de pisco, ¿ah? Volumen de alcohol. Masa es densidad 0,9 gramos por mililitro, multiplicado por el volumen del alcohol, ¿no? 105 mililitros, cancelamos mililitros, y la masa del soluto es 94,5 gramos. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, la clave la B. Eso quiere decir, jóvenes, que si esta persona en esa reunión se toma pues 250 mililitros de pisco, o sea, un cuarto de litro de pisco, a su organismo ingresarían 94,5 gramos de alcohol puro, ¿no? Claro que no ingresa de frente, ¿no? Ingresa pues por partes, recién, conforme lo vaya bebiendo, ¿no? Porque saben que el alcohol también es un producto tóxico, ¿no? Si una persona lo toma de frente, puede pues que se intoxique, ¿no? Por eso las bebidas pues lo hacen con pausa, conversando y todo lo demás, ¿no? Entonces la respuesta sería la B, 94,5 gramos.
Este es un problema directo, como le digo, como les podría venir pues en el examen, ¿no? Bien, ejercicio número 6. Aquí no hay clave en las alternativas, jóvenes, y lo vamos a justificar. Dice, un estudiante de la UPU compra una botella de 450 mililitros de una solución acuosa de cierto ácido. Eso es volumen, por si acaso, ¿ah? Si en la etiqueta se lee que la concentración es 12,5% en masa volumen, señale la veracidad o falsidad de las siguientes afirmaciones. En este caso la respuesta sería pues falso, verdadero, verdadero, y no hay alternativa que verifique eso, ¿no? Sí hay respuesta, pero no hay clave, ¿no? Bien, para ello, jóvenes, para hacer los cálculos tenemos el volumen de la solución y tenemos este porcentaje, pero es porcentaje masa-volumen. No es porcentaje masa, no es porcentaje en volumen, sino porcentaje masa-volumen. Entonces hay que saber diferenciar su expresión, ¿no? Porcentaje en masa, como ustedes saben, es masa absoluto entre la masa de la solución multiplicado por 100, ¿no? Parte todo por 100. Porcentaje en volumen es volumen absoluto, volumen de la solución multiplicado por 100. Pero masa-volumen es otra cosa, o sea que vamos a relacionar los dos términos, ¿no? Aquí vamos a hablar de esta unidad física de concentración. La primera es falso, jóvenes, porque esta es la definición, ¿no? La concentración en porcentaje masa-volumen se da, jóvenes, para masas en gramos y volúmenes en mililitros. Se expresa de la siguiente manera. Así es su expresión. A porcentaje masa-volumen de soluto, arriba va masa de soluto, abajo va volumen, ¿no?, de solución, aquí debe ser de solución, multiplicado por 100. Aquí sí también un pequeño lapsus, jóvenes. Aquí es volumen de solución, ¿no? Porque porcentaje siempre es parte todo, ¿no? Deben saber eso. Entonces, por definición, el porcentaje masa-volumen se expresa de esta forma, ¿no? Porcentaje masa-volumen de soluto, masa del soluto, masa de la parte sobre el volumen total. Entonces, masa-volumen, ¿no? Multiplicado por 100. En este ejercicio me dan este valor, ¿no? 12,5 y me dan pues el volumen acá abajo, ¿no? Entonces, si me dan este valor, me dan el volumen de la solución, yo voy a hallar la masa. Entonces, como el volumen es de 450 mililitros y un porcentaje en masa, volumen de 12,5%, reemplazando aquí solamente puedo conocer la masa del soluto, ¿no? Entonces, reemplazando la masa del soluto en gramos, porque la masa está en gramos, el volumen en mililitros sería 56,25 gramos. Pero la primera afirmación dice 56,25 mililitros, ¿no? Y no es 56,25 gramos. ¿Por qué? Porque al tener esto de dato y el volumen, lo que estoy hallando es la masa, ¿no? 56,25 gramos. Es falso. Si me pides el volumen de soluto, ahí yo necesitaría pues otros datos, ¿no? Si ya tengo la masa, me podrían dar, por ejemplo, su densidad, ¿no? Para convertir esto de acá a este volumen. Pero usualmente no pasa eso, jóvenes, porque cuando el soluto es un material sólido, no se opera con masa, ¿no? No se opera pues con volumen, ¿no? Normalmente el volumen es para los líquidos y los gases, ¿no? Es así. Entonces la primera afirmación es falso porque de acuerdo con esta expresión y los datos, lo que puedo calcular es la masa de soluto, no el volumen, ¿ah? No el volumen. La segunda afirmación es verdadero, ¿no? Porque ya hemos hecho los cálculos, ¿no? Justamente en la segunda afirmación dice, miren, acá está, la masa de soluto contenida en la solución es 56,25 gramos, ya lo hemos calculado, ¿no? Es verdadero, es verdadero. Pero vamos a agregar pues algunas cosas, ¿no? Adicionales. La expresión anterior solo nos permite conocer la masa de soluto, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? Porque esta unidad de concentración se emplea para expresar los contenidos de soluciones líquidas, ¿no? O sea, esta unidad sirve para soluciones líquidas, pero donde el soluto es un sólido, ¿no? Por eso es masa-volumen, porque la solución va a ser líquida, pero el soluto disuelto es un sólido, ¿no? Son los casos, por ejemplo, de la lejía, ¿no? La lejía hemos dicho que es hipoclorito de sodio en agua, ¿no? El hipoclorito es una sal y es un material sólido. El agua es líquido y la solución es líquida, ¿no? Por eso porcentaje masa-volumen. En la lejía, jóvenes, es 15% en masa-volumen. Significa que por cada 100 mililitros de lejía hay 15 gramos de blanqueador, ¿no? Que es el hipoclorito. O también se puede aplicar para una solución común que es el vinagre, ¿no? El vinagre es agua con ácido acético. El ácido acético es un material sólido, un sólido disuelto en agua. Es 12% de masa-volumen de ácido acético. Así le dicen las etiquetas, ¿ah?
Significa, jóvenes, que por cada 100 mililitros de solución hay 12 gramos de ácido disuelto, ¿no? En el vinagre. Entonces, estas unidades de concentración no son pues usuales, ¿no? Normalmente los problemas van a dar porcentaje masa o porcentaje volumen. Es raro que le den porcentaje masa volumen, pero ya ha venido, jóvenes, en examen de admisión, por eso lo hemos puesto, ¿no? Verdadero, la segunda afirmación. La tercera, jóvenes, también es correcto, ¿no? Si se conociera la densidad de la solución, como yo ya tengo el volumen de la solución y me dan la densidad de la solución, podría hallar la masa de la solución. Y como yo calculé la masa del soluto, por diferencia podría hallar pues la masa del solvente, ¿no? Si se conociera la densidad de la solución y como ya se tiene el dato del volumen de la solución, entonces se puede calcular la masa de la solución. Y por lo tanto, como ya se conoce la masa del soluto, la masa del solvente se puede hallar por diferencia, ¿no? Eran 450 mililitros de solución. Si me dieran su densidad de la solución, puedo hallar su masa. Por ejemplo, se me saliese 500 gramos, ¿no? Como el soluto salía 52,26 gramos, de los 500 gramos, lo que resta sería pues el solvente, ¿no? Sí se podría conocer la masa del solvente si conocemos pues la densidad de la solución, ¿no? Eso sería también correcto. La respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Y en las alternativas vemos pues que no hay clave, ¿no? Esto suele pasar, jóvenes, incluso en el examen de admisión. Por ahí siempre pues algunos inconvenientes a la hora de revisar los materiales, ¿no? Bien, porcentaje de masa volumen. Recuerden, este no es una unidad usual, se utiliza solamente cuando tenemos soluciones líquidas donde el soluto disuelto es un material pues sólido, ¿no? Es un material sólido. Bien, esto también es una unidad nueva, de repente para ustedes, porque no preguntaba en el examen de admisión de San Marcos, pero en los últimos exámenes pues han mencionado esto, ¿no? Concentración de una solución en ppm, ¿no? ppm. ppm se llama partes por millón. Dice, en el año 2018 los niveles de dióxido de carbono alcanzaron un nivel histórico de los 400 ppm, ¿no? Partes por millón. Sobre la base de esta medida de concentración, identifique las afirmaciones correctas, ¿no? Dice, la masa de este gas es 400 gramos por cada litro de aire, la masa de este gas es 400 miligramos por cada litro de aire, su concentración en mol por metro cúbico es 9,1, ¿no? Vamos a ver que las dos afirmaciones finales 2 y 3 son las correctas, ¿no? Para eso tenemos que recordar lo que es la definición de ppm, partes por millón. Realizaremos entonces el análisis de las cantidades de materiales iniciales y finales en el proceso, ¿no? Primera afirmación es incorrecta porque esta es la definición, ¿no? La concentración en partes por millón, ppm, ¿no? Es una unidad física, ¿no? Que expresa la masa en miligramos, así es su expresión, masa en miligramos de soluto disuelto por cada litro de solución. Esa es su definición. Si yo quiero calcular los ppm, ¿no? De un soluto en una solución, debo colocar arriba la masa del soluto en miligramos y debajo el volumen de la solución expresado en litros, ¿no? Recuerden que miligramos es una cantidad pequeña, ¿no? Y el volumen es una cantidad grande. Eso significa que esta unidad de concentración no es común tampoco, ¿no? Esta unidad, jóvenes, se emplea para indicar las cantidades de soluto en soluciones bastante diluidas, ¿no? O sea, cuando la cantidad de soluto disuelto es pequeñísimo, tan pequeño, jóvenes, que nos saldrían muchos decimales si hacemos los cálculos. Por eso que para que salga un valor grande, la masa se debe expresar en miligramos. La definición es esta. ppm es igual a masa de soluto en miligramos sobre el volumen de la solución en litros. Entonces, en este problema aquí me dan esto vale 400. Y esto vale 1 litro, ¿no? Porque dice acá, la masa de este gas es 400 gramos por cada litro de aire, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, para una concentración de 400 ppm, la cantidad de soluto disuelto por cada litro, o sea, aquí sería 1 litro de solución, será pues reemplazando 400 por 1, sería así, ¿no? Reemplazamos acá 400, aquí es 1, la masa del soluto sería pues 400 miligramos, ¿no? 400 miligramos. Quiere decir que si yo tengo 1 litro de solución, ahí hay disuelto 400 miligramos. 0,4 gramitos, ¿no? 400 miligramos. Por lo tanto, la primera afirmación pues es falso porque miren, en el enunciado dice, la masa de este gas es 400 gramos por cada litro de aire. No, no es 400 gramos, es 400 miligramos por litro de aire. O sea que la segunda es correcta, ¿no? La segunda es correcta. La primera pues es falsa porque no es gramos, es miligramos por definición, ¿no?
Pero el segundo es correcto, ya está calculado. Pero ¿cómo se llega pues a ese término ppm, ¿no? ¿Por qué partes por millón? Cuando se tienen soluciones jóvenes, ya hemos dicho de solutos, sólidos, ¿no? Eh, o en soluciones líquidas, la expresión común de concentración es masa-volumen, ¿no? Eh, es de gramos por mililitros, ¿no? Siempre normalmente cuando expresamos concentración masa-volumen es gramos, porque aquí está, miren, masa-volumen es de gramos por mililitro, pero aquí no está en gramos por mililitro, está en gramos o miligramos por litro, ¿no? Para llegar a esta expresión, se convierte, jóvenes, la masa a miligramos. O sea, si está en gramos, hay que pasarlo a miligramos. Y recuerden que cada gramo es 1000 miligramos, ¿no? Por lo tanto, esa conversión genera un factor de 10 a la 3, ¿no? O 1000, ¿no? Y igual vamos a convertir los mililitros a litros, ¿no? Porque aquí está es miligramos por litro. Recuerden que cada mililitro es cada litro es 1000 mililitros, ¿no? Si pasamos, jóvenes, de mililitros a litros, sería pues por 10 a la menos 3, ¿no? Pero eso al hacer la multiplicación aquí sería pues 10 a la menos 3 pasa arriba con exponente positivo 10 a la 3, aparece otro factor 10 a la 3, ¿no? Cuyo producto nos dará 10 a la 6, que es un millón. De ahí la definición partes por millón, ¿no? O sea, el gramo lo pasamos a miligramo y queda pues un factor de 1000, ¿no? Y los mililitros, lo pasamos a litros, queda pues un factor de 10 a la menos 3, ¿no? Pero como este es un cociente, al final se vuelve un producto, ¿no? Y el producto de 10 a la 3 por 10 a la 3 sale 10 a la 6, que es justamente el millón, ¿no? Por eso lo llaman partes por millón. La tercera afirmación también es correcto. Tendríamos que hacer la conversión, ¿no? 400 ppm dice que equivale a 9,1 moles por metro cúbico, ¿no? Eso dice el enunciado. Entonces tendríamos que convertir. Vamos a convertir estos 400 ppm CO2, cuya masa molecular es 44, a mol por metro cúbico. Recuerden, jóvenes, que una mol de este gas es 44 gramos, ¿no? Y un metro cúbico es 1000 litros, ¿no? Vamos a hacer las conversiones, ¿ah? Bien, la conversión involucra estas operaciones. La concentración C sería igual así. Este es el dato, 400 ppm. 400 ppm sería miligramos por litro. Primero, este litro voy a convertirlo a metro cúbico. Voy a convertirlo a metro cúbico, ¿eh? Porque me están pidiendo a metro cúbico. Entonces voy a eliminar litro y voy a hacer que aparezca metro cúbico acá abajo. ¿Ah? Entonces pongo la equivalencia. Un metro cúbico es 1000 litros, ¿no? Cancela el litro y ya está en metro cúbico. Pero generaría pues un factor de 1000. Ahora, este miligramo lo voy a pasar a gramo, ¿no? Miligramos abajo para que se cancele y gramos arriba. Y la equivalencia es que un gramo es 1000 miligramos. Se cancela miligramos, y también se cancela el 1000, ¿no? Ahora, como ya está en gramos, voy a convertirlo a moles. Se cumple, jóvenes, que una mol de este gas es igual a 44 gramos, ¿no? Porque una mol es la masa molecular expresada en gramos, ¿no? Cancelo gramos, y toda la operación queda así. Se canceló miligramos, se canceló pues litros, ¿no? Se canceló el 1000, se canceló también el gramos, y arriba queda mol, ¿no? 400, a este sí permanece. 400, ¿no? Moles, y debajo, jóvenes, esto se canceló con el litros, litros, gramos, gramos, queda metro cúbico, ¿no? Entre 44. Entonces, la respuesta sería aquí. 400 por 1000 por 1 entre 1 por 1000 por 44. 1000 se cancela, sería 400 entre 44, sale 9,1 mol por metro cúbico, ¿no? Mol por metro cúbico. ¿Sí? Y por eso la respuesta es la C, ¿no? Porque sería correcta las dos afirmaciones finales, ¿no? Es así, porque el enunciado dice, la masa de este gas es 400 gramos por cada litro de aire. No, es 400 miligramos, ¿no? Al convertir estos 400 ppm a mol por metro cúbico sale 9,1, ¿no? Tal como hemos hecho en esta operación. Hemos convertido simplemente. Litros no me interesa, le he pasado a metros cúbicos. Miligramos le he pasado a gramos, luego lo he convertido a moles, ¿no? 400 por 1000 entre 1000 por 44. 1000 se cancela, sería 400 entre 44, sale 9,1. La clave es pues la alternativa C. Eso para el ejercicio número 7. Bien, a partir del ejercicio 8 en adelante
Ya son operaciones, jóvenes, con unidades químicas de concentración. Aquí vamos a operar con molaridad, molalidad, normalidad, ¿no? Y operaciones que tienen que ver pues con estas soluciones, ¿no? Dice, en una fiola, que es un recipiente, jóvenes, de 250 mililitros, se colocan 29,5 gramos de la sal cloruro de sodio. Este es el soluto, ¿ah? Luego se agregan 100 mililitros de agua a esa fiola. Normalmente cuando se prepara una solución, jóvenes, no se echa pues todo el agua de frente, ¿no? Se colocan aquí 29,5 gramos de la sal, se agrega un poco de agua, se disuelve y luego se completa hasta el volumen pues que yo quiera preparar, ¿no? Y se disuelve completamente la sal. Finalmente se agrega agua hasta completar el volumen de la fiola. Quiere decir, jóvenes, que esos 100 mililitros iniciales fue solamente para disolver los 29,5 gramos de sal. Luego se agrega más agua hasta completar los 250 mililitros, que es el volumen de la fiola. No quiere decir, jóvenes, que si aquí agregué 100 mililitros de agua, debo agregar 150 para llegar a 250. No es así, porque se supone que la sal también ocupa un volumen, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es agregar agua poco a poco hasta completar 250, ¿no? En otras palabras, jóvenes, en este problema tenemos pues una solución de 250 mililitros donde se encuentran disueltos 29,5 gramos de esta sal. Y con ello me piden hallar su molaridad en mol por litro. O sea, la molaridad siempre es mol por litro. Y esta es su definición. Bien, la resolución sería de esta forma, ¿no? La molaridad M de una solución se define, ¿no? Como está aquí las unidades, en el número de moles, por eso está en mol aquí, disuelto, disoluto, disuelto por cada litro de solución, por eso aquí la unidad está en litros, ¿no? Por lo que matemáticamente yo puedo calcular la molaridad así, ¿no? Moles de soluto, número de moles, sobre el volumen de la solución en litros, ¿no? Si tengo 10 moles y tengo 5 litros, la molaridad sería 5 moles por litro, ¿no? Perdón, 2 moles por litro, ¿no? Esa es la división. El número de moles de soluto, el volumen de la solución en litros, justamente por eso es la unidad. Pero en muchos casos, jóvenes, no le van a dar las moles de soluto. Entonces, esta expresión de acá va a ser pues compuestos químicos, se va a calcular masa entre masa molecular, ¿no? O sea que reemplazando esto, sería masa entre masa molecular. Esto queda intacto. Queda intacto, solamente he cambiado el entre él, ¿no? Y queda así. Y esta es la ecuación que más se utiliza para el cálculo de la molaridad. Para este problema tenemos la masa del soluto, 29,5. La masa molecular sale sumando un sodio más un cloro, ¿no? Que viene acá de dato. Y el volumen de la solución es esto acá, pero debe estar en litros, ¿sabes? 250 mililitros es un cuarto de litro, ¿no? O sea, 0,25 litros. Y eso sería todo. Habría que reemplazar por las cantidades, ¿no? La solución del problema contiene 29,5 gramos de soluto, o sea, tengo la masa del soluto. El soluto tiene masa molecular 58,5, que sería 23 más 35,5, disuelto en 250 mililitros de solución, que es 0,25 litros. Su molaridad, entonces, sería así. Voy a reemplazar la masa en gramos. La masa molecular, jóvenes, siempre es gramos por mol, porque es masa molar, y el volumen está en litros, ¿no? Lo he puesto aquí, jóvenes, gramos y gramos se cancela. Y la respuesta sale, pues esto por extremos y medio mol sobre litros, ¿no? Que justamente es la unidad de la molaridad. Ustedes en el examen no van a colocar ya las unidades. Aquí le he puesto solamente para que vean cómo se obtiene la unidad, ¿no? Ustedes simplemente reemplazan los números. 29,5, 58,5, aquí 0,25, ¿no? Solamente hay que verificar que estén en las unidades adecuadas, no reemplazar las unidades, ¿no? Y esta división pues sale 2. Es por eso que la clave es la B. Por lo tanto, jóvenes, en los problemas yo necesito conocer la masa absoluta y el volumen de la solución en litros para conocer la molaridad. La masa molecular sale ya de la fórmula del compuesto, ¿no? La clave entonces sería aquí 2 mol por litro o 2 molar, jóvenes. Así se lea. En vez de decir 2 mol por litro, también lo pueden llamar 2 molar, ¿no? 2 molar. La clave es la respuesta, la B. Bien, ejercicio número 9. Dice, el ácido fosfórico H3PO4, aquí es uno de los tantos componentes de las bebidas gasificadas.
Aquí también creo que no hay clave, vamos a verificarlo. Es uno de los tantos componentes de las bebidas gasificadas, ¿no? Las bebidas gaseosas jóvenes contienen este ácido. Se prepara, dice, una solución acuosa de dicho ácido al 32,67% en masa de soluto, ¿no? O sea, el soluto va a representar, jóvenes, este porcentaje de la masa total. Y con una densidad de 1,8 gramos por mililitro, ¿no? Con eso me piden determinar también la molaridad en mol por litro de la solución. Y me dan pues datos masas molares, ¿no? De los componentes del ácido porque voy a utilizar la masa molecular de él, como sabemos en la molaridad. El problema es que si observo los datos, hemos dicho que para calcular la molaridad necesito la masa de soluto y el volumen de la solución en litros, ¿no? Pero no tengo, jóvenes, ni uno ni lo otro, ¿no? Tengo solamente porcentaje en masa y tengo la densidad de la solución, ¿no? En gramos por mililitros, aquí debe ser densidad. Entonces, para ello vamos a utilizar pues una fórmula alternativa, ¿no? Otra forma de expresar la molaridad de una solución, donde el volumen de la solución se indica en términos de densidad, porque el volumen incluye la densidad, y la masa del soluto que yo necesito se indica en términos de porcentaje en masa, es la siguiente expresión, ¿no? Molaridad es 10 veces la densidad del soluto, debe estar en gramos por mililitros, el porcentaje en masa del soluto sobre la masa molecular del soluto. Esta es otra ecuación alternativa que, jóvenes, deriva de esta ecuación que está acá. Como está acá la molaridad, ¿no? Pero si no tengo la masa del soluto, hemos dicho que la masa se puede calcular en función al porcentaje de la masa total, ¿no? La masa del soluto sería pues masa total por el porcentaje de masa del soluto, ¿no? Esa masa total entre este volumen total me da la densidad, ¿no? Justamente por eso aparece la densidad en la otra expresión, y esto de acá. Solo que por cuestión de unidades, la ecuación queda así, ¿no? Con un 10, ¿no? Porque la densidad está en gramos por mililitro, el volumen estaba en litros, ¿ah? Se ha hecho la conversión y se queda esta ecuación. Traten de recordar también esta ecuación, muchachos, porque les va a salvar en muchos casos de varios problemas, ¿no? La masa ni el volumen, ¿no? La masa y el volumen. Bien, tenemos todos los datos, fíjense. La densidad está acá, 1,8 gramos por mililitro. El porcentaje de masa está acá. Y la masa molecular del soluto sale sumando pues 3 hidrógenos, que vale 1, un fósforo, que vale 31, y 4 oxígenos, que vale 16 cada uno, ¿no? Pero el problema es cómo sale la unidad mol por litro. Ustedes, jóvenes, como les digo en el examen, solamente van a reemplazar los números ya, ¿no? Solamente aquí 32,67 y la densidad, que debe estar en gramos por mililitro, es 1,8, reemplazan 10 y aquí reemplazan pues 3 más 31 más 64 sale 98 y operan y listo. Esa es su respuesta, ¿no? Pero si quisieran saber cómo llega pues a salir el mol por litro, porque la molaridad mol por litro, tendrían que colocarle las unidades. Yo lo he colocado, jóvenes, por si acaso. En los problemas restantes, vamos a hacerlo ya de frente, ¿no? Luego, la molaridad de la solución acuosa de ácido fosfórico cuya masa molecular, esta masa molecular, vale 98, sumando la masa atómica del problema es el siguiente. ¿Eh? En primer lugar, este 10, jóvenes, tiene unidades, aquí no se coloca, es mililitro por litro. La densidad es 1,8 gramos por mililitro, debe estar en esta unidad. Y el porcentaje de masa no tiene unidades, simplemente es un porcentaje, ¿no? 32,67. La masa molecular sí tiene pues unidades que es gramos por mol, porque acá está, miren, masas molares, ¿no? Gramos por mol. Notan que mililitro, con este mililitro se va a cancelar, gramos, con este gramo se va a cancelar y va a quedar litro sobre mol. No, perdón. Este por extremos y medio va arriba, mol, y debajo va a quedar litros, ¿no? Hacen las operaciones, 10, 1,8 por este valor entre 98 y le sale 6. Ah, no, aquí sí hay clave, le sale 6. Mol por litro, porque queda esto, ¿ah? Mol arriba, litro abajo. Entonces, esto sería la respuesta, la clave la B. 6 mol por litro o 6 molar, ¿no? Clave B. Pero esto poniendo las unidades. En el examen de admisión, cuando ustedes van a dar su examen, jóvenes, ya no coloquen unidades de frente los números. Está 10, 1,8, 32,67 y 98. Y no cometan el error, como algunos estudiantes, como aquí, es porcentaje más absoluto, reemplazan 32,67 sobre 100. No, no es así, jóvenes. Aquí ya está incluido el porcentaje. ¿Eh? Solamente van a reemplazar el número, ¿no? Ya está incluido el porcentaje, ¿no? Porque si solamente fuese masa sería pues 32,67% de algo, ¿no? Por 100 de algo. Pero aquí no, aquí ya está en porcentaje, reemplazan este número, nada. Y hacen las operaciones. En este caso la respuesta sería la alternativa B.
para el ejercicio pues número 9. Esta es una ecuación entonces alternativa, ¿ah? Para hallar la molaridad. Bien, ejercicio 10. Teoría sobre las operaciones con soluciones, ¿no? Hay que indicar verdadero o falso para las siguientes afirmaciones. Dice, las mezclas de las soluciones pueden convertirse en valoración cuando los solutos no son los mismos. Eso es verdadero, jóvenes, ¿ah? Una cosa es mezclar solutos o soluciones de un mismo soluto y otra cosa es mezclar soluciones de diferentes solutos, ¿no? Si ustedes tienen una solución, por ejemplo, de un alcohol, ¿no? Etanol, por ejemplo, y tienen otra solución de alcohol, etanol, lo mezclan, jóvenes, no va a pasar nada. El agua se va a mantener constante y los alcoholes también van a tener simplemente otra mezcla, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuviesen pues un alcohol y tuviesen pues, no sé, otra sustancia distinta, ¿no? En la otra solución. Entonces, como son solutos distintos, ahí ya puede ocurrir una reacción química. Y a menudo, jóvenes, ocurre, ¿no? Por ejemplo, si ustedes mezclan lejía con ácido muriático, y ese es uno de los errores más graves que pueden cometer jóvenes, porque a veces cuando uno hace limpieza, dice, voy a utilizar lejía con ácido muriático, lo voy a mezclar para potenciar, ¿no? Los efectos desinfectantes. Y eso es muy peligroso, jóvenes, porque ahí se ocurre reacción, porque la lejía tiene un soluto, el ácido muriático tiene otro soluto, ¿no? Y se produce, genera productos muy tóxicos como el cloro. Y si ustedes están encerrados en un baño, por ejemplo, haciendo limpieza, en cuestiones de minutos pueden morir jóvenes, ¿sabes? Porque el gas cloro es muy corrosivo, muy tóxico, ¿no? Por eso en las etiquetas de la lejía y el ácido muriático dice no mezclar con tal componente, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando hay reacción química, jóvenes, entre los solutos de soluciones, eso se llama valoración. Valoración, titulación o neutralización, ¿no? Si es que el soluto es un ácido y una base. Ahí sí hay reacciones. Pues esta primera afirmación es verdadera, ¿no? La mezcla de soluciones pueden convertirse en valoración, puede ocurrir reacción química cuando los solutos no son los mismos. Eso es correcto. Segundo, la neutralización es un tipo de valoración que se desarrolla entre una solución de un ácido y la solución de un hidróxido. Eso también es verdadero. Siempre que reacciona un ácido con un hidróxido, es una reacción de neutralización ácido-base y siempre se forma sal más agua, ¿no? Reacción química. En toda valoración, el parámetro de combinación teta, recuerden que si hay reacción química ya aplicamos la estequiometría, se aplica la ley de los equivalentes. El parámetro teta es igual al número de electrones transferidos. Eso es falso, jóvenes, porque teta tiene pues un valor definido dependiendo del tipo de soluto, ¿no? Solamente es igual al número de electrones transferidos cuando la reacción química sea redox, reacción de oxidación, reducción, porque ahí hay número de electrones transferidos, ¿no? Pero no siempre las reacciones van a ser redox. Por ejemplo, la neutralización ácido-base no es una reacción redox, ¿no? Entonces, esto es falso. En toda valoración dice el parámetro teta es igual al número de electrones transferidos y no es así. Bien, el sustento teórico está acá. Operaciones con soluciones. Primera afirmación. Las mezclas, jóvenes, sabemos que son reuniones físicas de dos o más sustancias, donde cada componente conserva sus propiedades e identidad. Pero si los componentes reunidos reaccionan químicamente, el proceso corresponde a una combinación. Eso ya es distinto combinar que mezclar, ¿no? Esto ocurre cuando se mezclan soluciones de diferentes solutos, ¿no? Solutos. Son los casos de las soluciones de ácidos y bases, ¿no? Como cuando la solución tiene un soluto ácido y otra solución tiene un soluto base y ustedes lo mezclan, ahí va a ocurrir una reacción entre los solutos, ¿no? Neutralización. O también puede darse el caso, pues, cuando tengan una solución que contenga un agente reductor y otra solución que contenga un agente oxidante, ¿no? Ambos van a reaccionar. Estos procesos donde participan soluciones se denominan valoraciones, titulaciones o neutralizaciones. Así se llaman las reacciones entre soluciones. Valoraciones, titulaciones o neutralizaciones ácido-base. Por eso la primera afirmación es verdadera, ¿no? La segunda también es verdadera. Las reacciones de neutralización ácido-base son del tipo metátesis, ¿no? Hemos visto esto en las reacciones químicas de doble intercambio, ¿no? De intercambio. Por lo que por lo menos una de las sustancias involucradas debe encontrarse en solución, ¿no? Son reacciones, pues, de metátesis. Las reacciones de metátesis para que haya doble intercambio, ¿no? O doble desplazamiento. Por lo menos uno
¿no? De las especies que va a reaccionar debe estar en solución para poder pues estar separado e intercambiar, ¿no? Intercambiar. Bien, las dos primeras afirmaciones son correctas. Aquí debe ser solutos. Vamos a corregirlo para que en el PDF que tengan ustedes eh, quede pues ahí registrado, ¿no? Bien, la tercera afirmación es falso. Y vamos a indicarlo por qué. No todos los procesos jóvenes donde reaccionan los solutos de las soluciones son del tipo redox, ¿no? Esto quiere decir que al aplicar la ley del equivalente, porque aquí se aplica la ley del equivalente, el parámetro teta no siempre representa el número de electrones transferidos, solamente cuando la reacción es redox, ¿no? En el caso de las neutralizaciones ácido-base, dicho parámetro teta se determina en función pues, a los iones hidrógeno y a los iones hidroxilo, ¿no? Porque los ácidos tienen este parámetro teta igual a su número de hidrógenos, ¿no? Y las bases, que son los hidróxidos, teta es igual a... No siempre es igual al número de electrones transferidos, ¿no? Tengan en cuenta ellos, ¿eh? Por eso la respuesta aquí sería verdadero, verdadero, falso. La clave es la alternativa A. Esto para el ejercicio número 10. Vayamos al ejercicio número 11. Dice, se dispone de una solución acuosa de bromuro férrico. Aquí está la fórmula. Al 40% de masa soluto y con una densidad de 1,42 gramos por mililitro. Noten, jóvenes, que si tenemos porcentaje de masa y densidad, así como la fórmula del soluto, yo puedo hallar su molaridad, ¿eh? Con la ecuación alternativa que hemos dicho. Ahora dice, se separan 50 mililitros de dicha solución y se diluye hasta un volumen final de 500 mililitros. O sea, yo voy a preparar primero esta solución con estos datos, voy a tomar 50 mililitros de esta solución y lo voy a diluir hasta 500 y cuando llegue pues al final me piden la normalidad de la solución que resulta. Voy a aplicar aquí dilución, ¿eh? Voy a preparar primero una solución, voy a pues a tomar un volumen pequeño, lo voy a diluir y me piden pues la normalidad de la solución resultante. Quiere decir, jóvenes, que primero debo hallar por la normalidad de la solución inicial. Y la normalidad de una solución N se puede calcular, jóvenes, de dos formas, ¿no? La forma más rápida es en función a la molaridad. Esto va a ser así, ¿eh? La sal bromuro férrico, ¿no? Que tiene esta forma, masa molecular, que es 56, más 3 bromos, porque la fórmula es 3 bromos, 3 veces 80 sale 296. Es una sal aloidea que contiene el catión férrico, ¿no? Porque ahí está bromuro férrico. Y el catión férrico es hierro más 3. Teta vale 3. ¿Por qué es importante conocer teta acá, jóvenes? Porque cuando es una sal, teta es igual a la carga total del catión. El catión es el hierro, el metal. Carga más 3. Esto lo voy a utilizar para convertir molaridad a normalidad, ¿no? Por cada unidad de fórmula de compuesto. La molaridad y la normalidad de la solución que los contiene son los siguientes valores, ¿ah? Primero, la molaridad lo voy a calcular así, ¿no? Con esta fórmula alternativa. ¿Por qué? Porque tengo la densidad de la solución, acá está. Tengo el porcentaje de masa, acá está. Y tengo, jóvenes, la masa molecular del soluto, ¿no? Pero ya no voy a colocar unidades, de frente voy a reemplazar. 10, densidad 1,42, porcentaje de masa 40 y masa molecular 296. Y esto me sale 1,92 mol por litro. Esa es la unidad, ¿eh? Siempre, mol por litro. 1,92 molar. Su normalidad se calcula así, como ustedes saben, molaridad por teta. Y teta ya sabemos que vale 3. ¿Eh? Teta vale 3. Entonces yo reemplazaría 1,92 por 3 acá. 1,92 por 3. 1,92 mol por litro por teta vale 3. Teta tiene esta unidad, jóvenes, equivalente por mol. Cosa que cuando cancelo esto mol y multiplico, la normalidad siempre debe salirle así, equivalente por litro. Y aquí también, jóvenes, no es necesario recordar estas unidades, porque ustedes van a hacer solamente operaciones con números, ¿no? Van a reemplazar 1,92 por 3 y va a salirle esto de frente. Esto es lo que van a utilizar para los cálculos. Entonces ya tengo la normalidad de la solución inicial. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar 50 mililitros de esa solución, lo voy a diluir a 500 y voy a calcular la normalidad final, ¿no? Entonces, vamos a decir, se diluyen 50 mililitros de esta solución hasta un volumen final de 500 mililitros. Por lo tanto, la normalidad de la solución resultante sería lo siguiente, ¿no? Aquí aplicamos la ecuación de la dilución. Dilución es así, molaridad por volumen 1 es igual a molaridad por volumen 2. Pero no voy a utilizar, pues,
de molaridad, ¿no? Lo voy a cambiar por normalidad. No cambia en nada, jóvenes. Es la misma operación. Aquí, pues, si yo reemplazase normalidad, es molaridad por teta, se cancela teta, porque es la misma sustancia, ¿no? Por eso, dilución, aplican esto cuando tengan de dato molaridad, y aplican esto cuando tengan de dato normalidad, la operación pues la misma. Tenemos la normalidad inicial, esto vale 1, el volumen inicial vale 50, el volumen final vale 500, voy a hallar la normalidad final, ¿no? Entonces reemplazamos aquí. Normalidad 1, 5,76 equivalentes por litro, volumen 1, 50 mililitros, normalidad 2 lo voy a hallar, volumen final 500 mililitros, ¿no? Cancelamos mililitros y la normalidad 2 sale 0,58 equivalentes por litro, ¿no? Esa es la respuesta, solamente reemplazando ya las cantidades, ¿no? Sería entonces 0,58 equivalentes por litros o 0,58 normal, así se lee, ¿no? Que es la clave, la B. Entonces, en este problema, jóvenes, hemos hecho dos operaciones. ¿Ah? Hemos, con los datos iniciados, calculado la molaridad y la normalidad, ¿no? Y una vez que calculamos eso, hemos diluido la solución y hemos utilizado pues esta relación matemática, ¿no? Y salía 0,58 normal o 0,58 equivalentes por litro. La clave entonces es la B. Eso para el ejercicio número 11. Vayamos al 12, ¿no? Aquí sí, le estaba mencionando que había otro problema sin clave, ¿no? Sin respuesta en las alternativas. El problema está bien dado, ¿no? Como van a ver. Dice, se disuelven en agua 4,48 litros de gas amoníaco. Este es un gas, por si acaso. Y ese gas se encuentra, dice, medido a condiciones normales. Se va a disolver este gas en cierta cantidad de agua. Dice, la solución resultante, ya cuando el gas esté disuelto, se coloca en una balanza y esta balanza registra una masa de 2003,4 gramos, sin considerar obviamente el volumen de recipiente, ¿no? O sea, la masa de recipiente. O sea, la masa del soluto y el solvente sale 2003,4 gramos. Me piden hallar la molalidad. No es molaridad, es molalidad. La molalidad es otra unidad de concentración que se expresa en mol por kilogramo, ¿no? De la solución preparada. Bien, para hallar la molalidad, yo necesito, jóvenes, las moles de soluto, que es esto de acá, y necesito la masa del solvente en kilogramos, así se define. ¿Eh? Entonces, para hallar las moles de soluto, que es yo necesito su masa, porque las moles es masa entre masa molecular. La masa molecular se puede hallar de la fórmula, acá están los datos. Entonces, esto acá debo convertirlo pues a masa, ¿no? Entonces ahí utilizo pues el concepto de volumen a condiciones normales, ¿no? Porque este es volumen del gas a condiciones normales que voy a disolver, ¿ah? Bien, primero determinaremos entonces la masa en gramos de amoníaco, cuya masa molecular es 17, considerando su volumen a condiciones normales. Pues se sabe, ¿no? Que a condiciones normales, una mol de gas amoníaco que vale 17 gramos, porque una mol es 17 gramos, ocupa siempre un volumen de 22,4 litros, ¿no? O sea, cada 17 gramos de amoníaco, que es una mol, ocupará 22,4 litros. Obviamente acá tengo 4,48 litros, sería pues menos de una mol, ¿no? Porque una mol es 22,4 litros. Pero lo voy a convertir, voy a ir a la masa amoníaco. Tengo este volumen total y lo voy a multiplicar por este factor de conversión, ¿no? Yo sé que cada 17 gramos es 22,4 litros, ¿no? Esto es una mol, 22,4 litros. Elimino pues la mol, perdón, el litro y me sale la masa, ¿no? 4,48 por 17 entre 22,4 es 3,4 gramos. Quiere decir que este volumen de amoníaco equivale a 3,4 gramos de amoníaco. Una masa pequeñita, ¿no? Porque pequeña. Esta operación, jóvenes, es de conversión, ¿no? Porque la equivalencia es así. Tengo este volumen de dato y la equivalencia es que una mol que es 17 gramos ocupa 22,4 litros, ¿no? Litro debe estar abajo, obviamente, para poder pues, cancelar el volumen. O ustedes aplicarían regla de 3, sería decir, 17 gramos es 22,4 litros, ¿no? ¿Cuántos gramos X serán? Pues 4,48 litros, que es el dato, ¿no? Y la operación se sale lo de acá, ¿no? 3,4 gramos. Pero acá ya lo hacemos pues directo, ¿no? Bien, nos dice, jóvenes, que cuando este amoníaco se disuelve en el agua, voy a tener una solución resultante cuya masa total es 2003,4 gramos. O sea, la masa del soluto, que es este de acá, más el solvente, que es el agua, es 2003,4. La masa del amoníaco es 3,4 gramos, ¿no?
Además, la masa total de la solución que incluye el soluto y el solvente es 2000,3 gramos, 3,4 gramos, ¿no? Esto quiere decir que la masa del solvente se puede calcular, ¿ah? Entonces, la masa de solución es masa del soluto más masa del solvente. Y esto es dato, ¿no? La masa del soluto, de la solución es 2003,4 gramos. La masa del soluto es 3,4 gramos, lo hemos calculado. La masa del solvente sería por diferencia 2000 gramos, que es 2 kilogramos. Entonces, con ello ya puedo calcular la respuesta, ¿no? Finalmente, la molaridad M se representa como M minúscula de resolución, se calcula así, ¿no? Por definición, la molaridad es así, ¿ah? Moles de soluto sobre la masa del solvente en kilogramos. Pero normalmente no me van a dar las moles del soluto, también lo voy a descomponer entre masa, masa molecular, ¿no? Y queda así. Masa del soluto sobre masa molecular y esto se mantiene constante. ¿Por qué? Porque este problema tengo todo. Tengo la masa del soluto, 3,4 gramos, lo he calculado por condiciones normales. Tengo la masa molecular del soluto, que es 17, es el amoníaco. Y la masa del solvente, acá está, ¿no? Lo he calculado por diferencia, 2000 gramos, 2 kilogramos, ¿no? Entonces reemplazo 3,4 gramos. La masa molecular es 17 gramos por mol. Y la masa del solvente en kilogramos es 2. Acá está, ¿no? Se cancela gramos, gramo, y la respuesta a esto por extremos y medio es mol, y debajo kilogramo, ¿no? Después la unidad salía así, ¿no? Esto sale 0,1, ¿no? Porque arriba 3,4, acá sale 34, ¿no? 3,4 entre 34, 0,1. Y no hay esta clave, jóvenes, en las alternativas, ¿no? Todos son valores enteros. Pero esta es la respuesta. Es por eso que la respuesta es 0,1 mol por kilogramos o 0,1 molal, así se llama, 0,1 molal. No hay clave. Fíjense, jóvenes, que en el enunciado de problema justamente le pedían eso, ¿no? Dice, determine la molaridad en mol por kilogramo, ¿no? Porque la molaridad siempre tiene esta unidad de la solución. Hemos calculado entonces las áreas para poder reemplazar en esta forma. Masa de soluto, 3,4 gramos. Masa molecular del soluto, 17. Esto estaría sumando la fórmula del amoníaco. Y esto es 2 kilogramos el solvente, ¿no? Que en este caso es el agua. Reemplazamos y esta es la respuesta. No habría alternativa, pues, respuesta en el ejercicio, pero sí hay respuesta, ¿no? El problema es coherente. Bien, eso para el ejercicio número 2. Problema 13. Estos jóvenes ya involucra neutralización, ¿ah? Determine, dice, la masa en gramos de ácido clorhídrico, H-cloro, puro, presente en una solución acuosa que se necesita para neutralizar de forma completa 25 mililitros de solución acuosa de hidróxido de calcio, 0,2 molar, ¿no? 0,2 molar. Bien, aquí va a haber entonces reacción química entre dos solutos, ¿no? Un soluto que se encuentra de forma pura y otro que está dentro de una solución, ¿no? Porque como 0,2 molar me dan pues que este soluto que va a reaccionar está en una solución. Y como aquí va a haber, jóvenes, reacción de neutralización, reacción química, para resolver este problema se aplica la ley del equivalente, que en teoría también lo deben haber visto, ¿no? El proceso descrito en el problema corresponde a una reacción de neutralización ácido-base. Este es el ácido, esta es la base, un hidróxido, ¿no? Por lo que se aplica la ley del equivalente. ¿Qué dice la ley del equivalente, no? Esta ley dice que en toda reacción química, las sustancias que reaccionan siempre lo hacen en igual número de equivalentes, ¿no? O sea que si reacciona con él, se va a cumplir esto, ¿no? Que el número de equivalentes de H-cloro es igual al número de equivalentes del hidróxido de calcio. Esta es la ley del equivalente, ¿no? Siempre reaccionan igual número de equivalentes. Si las cantidades no son iguales, significa que uno va a sobrar. Siempre lo hacen pues en cantidades iguales, ¿no? Y para hallar la respuesta yo debo saber pues cuántos equivalentes o cómo se calculan los equivalentes, ¿no? De estas sustancias. Para ello recordamos las definiciones, ¿ah? Donde el número de equivalentes, número EQ, se determina según. Aquí hay dos casos, ¿ah? Primero, este material es puro. En cambio, el otro material está en solución. Se cumple esto. Cuando tenemos un cuerpo puro, el número de equivalentes se calcula así. Masa entra el valor del equivalente. O masa entre masa molecular sobre teta, porque el equivalente se calcula masa molecular sobre teta. Es así, siempre que el cuerpo sea puro. Como él es puro, ¿no? Justamente me piden su masa, pues voy a hallar esto. O sea, voy a reemplazar esto de acá en esta parte y voy a hallar la masa. Porque la masa molecular de él se calcula por fórmula, ¿no? Hidrógeno
cloro, se puede calcular. Y teta, como este es un ácido, teta es igual al número de hidrógeno, sería 1, ¿no? Pero para el otro compuesto está en solución, es un cuerpo en solución. El número de equivalentes se calcula, jóvenes, normalidad por volumen, así se calcula. Normalidad por volumen. O su equivalente, ¿no? En vez de la normalidad, reemplazo molaridad por teta, por el volumen. Y para este segundo cuerpo, sí, porque tengo su molaridad, ¿no? Es 0,2, o sea, esto lo voy a reemplazar, 0,2 acá. Teta vale 2 porque para los hidróxidos es número de OHs. Y el volumen también tengo de dato, 25. Solo que el volumen, ¿no? Siempre se reemplaza en litros, ¿no? Se reemplaza en litros. Y esto debo convertirlo pues a litros, ¿no? 25 mililitros sería, jóvenes, ¿qué parte de un litro? Habría que dividirlo entre 1000, ¿no? Sería 0,025 litros. Entonces, esto de acá, esta expresión lo voy a reemplazar acá. Esta expresión lo voy a reemplazar acá porque él es un cuerpo puro y él está en forma de solución. El parámetro de combinación teta es igual al número de hidrógenos en los ácidos, por eso teta vale 1 para él. Y es igual al número de iones OH en las bases, ¿no? En este caso es 2 OHs acá. 2 OH. Ese teta lo voy a reemplazar acá. Bien, y hacemos eso entonces. En vez de él voy a reemplazar esto de acá. Masa molecular sobre teta. Y en vez de él, que está en solución, esto de acá. Entonces reemplazo cantidades. Voy a calcular esta masa. Esto vale 36,5, que sería un hidrógeno más 35,5. Y teta vale 1 porque este ácido tiene 1. Un hidrógeno, ¿no? Para él, el dato, su molaridad es 0,2. Teta vale 2, que es el número de OHs. Y su volumen lo he convertido en litros. O sea, era 25 mililitros. En litros es 0,025, ¿no? Y solamente pues opero, ¿no? Esto pasa a multiplicar y la respuesta sale 0,365 gramos. Es así. Entonces, esto se va a aplicar, muchachos, en la estequiometría de soluciones, ¿no? Ahora, si me dan, jóvenes, la ecuación química de la reacción, lo puedo utilizar por la estequiometría ordinaria, ¿no? Ordinaria. O sea, operar pues con la ecuación balanceada. Pero si no me dan, como aquí, porque aquí no me da la ecuación, siempre igual a los equivalentes y los equivalentes se calculan así. Bien, entonces aquí la respuesta sería 0,365 gramos. La clave es la C. La clave es la C. Bien, para el ejercicio 14. Aquí, jóvenes, también va a ocurrir una neutralización, pero no va a ser completa. Fíjense que uno de los solutos es un hidróxido y otro soluto es un ácido, ¿no? Entonces, siempre que haya pues ácido y base, va a haber una reacción de neutralización. Dice, se lleva a cabo el proceso de neutralización mezclando 60 mililitros de hidróxido férrico, acá, 1,5 molar, y 80 mililitros de ácido sulfúrico, 1,35 molar. Me piden hallar el volumen de la solución cuyo soluto no se consume de forma completa. Entonces, uno va a sobrar, ¿no? Para saber quién va a sobrar, jóvenes, yo debo saber, pues, primero sus equivalentes, ¿no? Porque si se combinaran de forma completa, sus números de equivalentes serían iguales, ¿no? El número equivalente de hidróxido es igual al número equivalente del ácido. Pero al parecer, pues uno de ellos va a estar en mayor cantidad y va a sobrar. Entonces debo calcular el número de equivalentes para cada uno de ellos. Como ambos están en forma de solución, sus números equivalentes ya sabemos cómo calcularlo del problema anterior, ¿no? Para la reacción de neutralización del problema, calcularemos los números de equivalentes del ácido y del hidróxido, ¿no? Que es la base, para así conocer quién estará en exceso, ¿no? Entonces, recuerden que para un cuerpo que se encuentra en solución, ambos están en solución, porque ambos tienen molaridad, el número de equivalentes se calcula normalidad por volumen, si es que tenemos la normalidad, pero no lo tenemos, tenemos molaridad, ¿no? Su equivalente es molaridad por teta por el volumen. Molaridad sí tenemos para cada uno, 1,5 o 1,35. Teta también, teta para él sería número de OH, sería 3, y para él sería número de hidrógeno, sería 2. Y volumen, aquí es 80, perdón, para el primero es 60 y para el segundo es 80, pero hay que convertirlo en litros. El volumen siempre se reemplaza en litros. Bien, primero vamos a calcular entonces en el orden que me dan. Voy a calcular los equivalentes del hidróxido. Voy a utilizar esta relación porque esto tenemos. Su molaridad, ¿cuánto es? 1,5. Acá lo he reemplazado. Teta, ¿cuánto es? Número de OH, 3. Su volumen es 60 mililitros. En litros es 0,06.
60 mililitros hay que dividirlo entre 1000 para tenerlo en litros es 0,06. Y eso, esa multiplicación 1,5 por 3 por 0,026 es 0,27. Quiere decir que del hidróxido tenemos 0,27 equivalentes. Ahora voy a calcular del ácido. Igual voy a utilizar esta misma relación. ¿Ah? Molaridad del ácido es 1,35. Teta vale 2 del ácido porque es número de hidrógenos. Y su volumen es 80 mililitros, pero hay que pasarlo a litros. Dividido entre 1000, 80 sale 0,08. Y multiplicamos él por él y sale 0,216 equivalentes. Bien, ustedes de estas cantidades observan pues que el hidróxido está en mayor número, ¿no? Está en mayor cantidad, entonces él va a sobrar. Él va a sobrar, ¿no? Él está en mayor cantidad. Ahora, ¿cuánto va a sobrar? Obviamente la diferencia, porque si fuesen iguales, se neutralizarían completamente, ¿no? Pero como de él va a sobrar cierto número de equivalentes, porque está en mayor cantidad, vamos a calcular cuántos equivalentes sobran. Se observa que la base, que es el hidróxido, se encuentra en exceso en la siguiente cantidad de equivalentes, ¿no? Su exceso sería esta resta, pues, ¿no? 0,27 menos 0,216, este es 0,054 equivalentes. Esto es lo que va a sobrar de hidróxido. El problema es qué volumen ocupará pues estos equivalentes, ¿no? ¿Qué volumen? Me piden eso, ¿eh? Determina el volumen de la solución cuyo soluto no se consume de forma completa. Entonces, como ya tengo los equivalentes, voy a hallar pues su volumen, ¿no? Ahora, lo que ha sobrado, jóvenes, se mantiene pues en su recipiente y va a tener la misma molaridad, ¿eh? Solo que como hay diferentes equivalentes, ya no pues tenemos el mismo volumen, ya no serán 80 mililitros. Una parte se ha utilizado, 60 mililitros, ¿no? Una parte se ha utilizado y lo que ha quedado va a ocupar pues un espacio menor, ¿no? Entonces vamos a calcular su volumen. Decimos así, esta cantidad en exceso de base mantiene la misma concentración, pero ocupa un menor volumen, ¿no? Pues su cantidad de equivalentes ahora es menor, ¿no? Se tiene menos equivalentes, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar el volumen, vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Porque esto, sabemos, esto es la diferencia, ¿no? Su molaridad es la misma, teta es la misma, el volumen es lo que vamos a calcular. ¿Cuántos equivalentes de él sobraron? 0,054. ¿Cuál era su molaridad? 1,5. ¿Cuánto vale teta? Número de OH, ¿no? ¿Y cuánto vale el volumen? Eso es lo que voy a calcular, ¿no? Esto pues paso a dividir y el volumen sale 0,012 litros. Recuerden que el volumen sale en litros, ¿eh? Pero las respuestas están en mililitros. Este litro convierto pues a mililitros. Cada litro es 1000 mililitros, ¿no? Multiplico por 1000 y esto sale 12 mililitros. 12 mililitros. Como podemos ver, estos 12 mililitros corresponden al hidróxido de hierro, ¿no? Porque él es lo que ha sobrado. Sobran 12 mililitros entonces solución de hidróxido férrico. La clave sería en este caso la alternativa B, ¿no? La alternativa B. 12 mililitros sobra de base. O sea, de los 60 que de ellos teníamos, 48 han sido neutralizados. 48 mililitros han sido neutralizados por el ácido y sobraron un poquito, ¿no? 12 mililitros porque la base se encuentra en exceso, ¿no? Se encontraba en todo caso pues en exceso. Esa es la respuesta. Bien, problema 15. Este es, jóvenes, también reacción química entre soluciones. Aquí sí podemos aplicar por la estequiometría normal porque tenemos la ecuación, ¿no? Incluso la ecuación está balanceada, fíjense, ¿no? Un zinc, dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Significa que todos los coeficientes son 1, ¿no? Nos dice una lámina impura de zinc de 200 gramos, o sea, esa lámina contiene pues zinc e impurezas, la masa total es 200 gramos, se disuelven en 800 mililitros de este ácido, ¿no? De ácido sulfúrico, 2,5 molar. Determina el porcentaje de pureza de la lámina respecto pues al zinc, ¿no? Entonces, como la masa total de la lámina es 200 gramos, para hallar qué porcentaje representa el zinc, yo debo conocer la masa de zinc, ¿no? El zinc en esta reacción participa pues con él, ¿no? Voy a calcular la masa de él por estequiometría, ¿no? Porque él va a reaccionar con él y del ácido sí tengo pues datos, ¿no? Volumen y molaridad. A ver, en la estequiometría de las soluciones, las operaciones, jóvenes, se desarrollan con las moles, o sea, con los coeficientes. Pues las moles sabemos que son proporcionales pues a los coeficientes que balancean la ecuación. Y a la vez las moles se pueden calcular también para soluciones, ¿eh? Por si acaso.
Entonces, se va a cumplir esto. Si ustedes quieren calcular moles, N, y es un cuerpo puro, ya sabemos la fórmula, ¿no? Moles se calcula masa entre masa atómica o entre masa molecular, dependiendo, pues, la sustancia. Como aquí tenemos elemento químico, sería masa sobre masa atómica, ¿no? Pero, si el cuerpo está en solución, las moles se calculan molaridad por volumen. Molaridad por volumen. Esto es por definición de molaridad. Molaridad es moles sobre volumen, ¿verdad? Molaridad es moles sobre volumen. Pero si yo quiero solamente moles, el volumen lo paso a multiplicar. Molaridad por volumen. Así se calcula. Así como los equivalentes tienen dos formas, para cuerpo puro y para cuerpo en solución, las moles también. ¿Ah? Si el cuerpo es puro, como en el caso del zinc, porque aquí va a reaccionar solamente la parte pura, su mole sería masa entre masa atómica. Esta es masa molecular si tuviese un compuesto, ¿no? Pero el zinc no tiene fórmula, tiene solamente símbolo, ¿no? Y si el cuerpo está en solución, como es el ácido, su mol es molaridad por volumen. Y tenemos de datos, miren, la molaridad del ácido es 2,5 y su volumen es 800, solo que hay que reemplazar en litros. ¿Ah? Siempre volumen en litros. Ahora, ¿cómo relaciono ambos? Ahí sí miro pues la ecuación balanceada. ¿No? La ecuación balanceada se observa que las moles de las especies involucradas de él y él son iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen coeficiente 1, pues, o sea, si él reacciona una mol, de él también reacciona una mol, ¿no? Si reacciona 2 moles, de él también 2 moles. Si reacciona en n moles, de él también va a reaccionar en n moles, o sea, sus números de moles son iguales, ¿no? Se cumple esto, que las moles de zinc es igual a las moles de ácido. Y las moles de zinc yo lo voy a reemplazar así, masa entre masa atómica, ahí está la masa que yo quiero calcular. Y para las moles de ácido voy a reemplazar molaridad por volumen porque él está en solución. Entonces tengo pues esos datos, molaridad y tengo volumen, ¿no? Solamente voy a reemplazar. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Nuevamente las moles son iguales. En vez de reemplazo masa entre masa atómica y en vez de molaridad por volumen. Reemplazando sus moles, ¿ah? Entonces aquí reemplazo masa atómica del zinc es 65 gramos por mol, ese dato. Molaridad de él es 2,5 mol por litro y su volumen es 800 mililitros. En litros sería 0,8, ¿no? Entonces se cancela litro, litro. Cuando esto pase a multiplicar, se cancela mol, mol. La masa va a salir en gramos, ¿no? Sería 65 por 2,5 por 0,8. Sale 130 gramos. 130 gramos. Quiere decir, jóvenes, que en esa lámina de 200 gramos de zinc, el zinc puro representa, o sea, la masa total de la lámina impura es 200 gramos y el zinc contenido en la lámina, que es lo que ha reaccionado, 130 gramos. ¿Qué porcentaje representará? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Esto corresponde entonces a la masa de zinc puro contenido en la lámina de 200 gramos, ¿no? Su porcentaje de pureza representa el siguiente valor. Es decir, porcentaje masa de zinc. Lo que hay de zinc puro, 130 gramos, eso lo hemos calculado, sobre el total, ¿no? Que es 200 gramos multiplicado por 100 para que salga un porcentaje. Y ese porcentaje de masa sería 65, ¿no? 65. En este caso, la respuesta sería la clave la C, ¿no? La clave la C, tal como lo podemos verificar, pues, aquí, ¿no? La C. Es así. Esto es, entonces, estiquiometría, jóvenes, de solución. Estiquiometría se aplica siempre que haya reacción química. Y aquí conviene operar con moles porque el mol está incluido en la molaridad, ¿no? Para la solución. O se puede operar con equivalentes porque el equivalente está incluido en la normalidad. Recuerden que la normalidad se calcula número de equivalentes sobre el volumen de la solución, ¿no? Entonces igualamos las moles porque los coeficientes son iguales. Si los coeficientes fuesen distintos, ahí sí habría una proporción molar, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, así. Pero como sus coeficientes son 1, moles son iguales. Reemplazamos las cantidades, masa 130, estos 130 representa de 200 gramos, 65%, ¿no? Y esa es la respuesta, la clave la C. Bien, eso corresponde entonces, jóvenes, a los 15 ejercicios de la parte de soluciones. Tenemos todavía pues algunos minutos. Vamos a resolver, a ver, algún problema de la parte de la domiciliaria, ¿no? La práctica dirigida es esta de acá. Todos pues ya los tienen. Ahí están los enunciados, ¿no? De los 15 ejercicios que hemos resuelto. Y también pues hay 5 problemas de la parte domiciliaria, ¿no? Un problema de solubilidad, que es cuestión teórica. Aquí están temperaturas distintas, solubilidades distintas.
Otro problema de teoría sobre las concentraciones. Un problema, ¿no?, de molaridad y normalidad. Aquí mezcla de soluciones. Y aquí un problema redox, ¿no? Un redox. Bien, vamos a hacer el problema 5, ¿ya? Que es un problema, pues, redox, que es poco probable que les pueda venir, pues, en el examen. Sin embargo, pues, hay una posibilidad. O sea, de repente no como ejercicio, sino como... Bien, vamos a utilizar entonces eh, aquí. Nuevamente vamos a fijarnos en el enunciado, ¿no? Dice, a ver, aquí. Ejercicio 6. Se valoran 6 litros de una solución acuosa de cloruro niqueloso, 0,4 molar, ¿no? Tenemos volumen y molaridad. Volumen y molaridad. En medio ácido con cierto volumen de solución acuosa oxidante de esta sal, que es el dicromato de potasio, 0,5 molar. Cierto volumen, me piden justamente ese volumen, ¿no? 0,5 molar. Determina el volumen en mililitros de esa solución oxidante si el proceso redox se desarrolla así, ¿no? Miren, para la primera sustancia me dan su volumen y me dan su molaridad. Para la segunda sustancia que va a reaccionar, me piden su volumen y me dan su molaridad. Como aquí hay una reacción química, voy a aplicar la ley del equivalente, ¿no? La ley del equivalente, digo, pues, número de equivalentes de este cloruro de níquel es igual al número de equivalentes de esta, pues, sal, ¿no? Y el número de equivalentes, como ambos están en soluciones, es molaridad por teta por el volumen. Para ambos, pues, tengo molaridad, volumen, me faltaría teta. Como esta es una reacción redox, en la reacción redox hemos dicho, pues, que el parámetro teta es igual al número de electrones transferidos. Número de electrones transferidos, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular, los parámetros teta, ¿no? Bien, aquí vamos a decir entonces... en el problema 5, ¿no? Sobre la base, vamos a decir la base de la reacción red, los parámetros teta, ¿no? Para cada sustancia, porque son dos sustancias las que vamos, pues, a analizar acá, ¿no? El valor del parámetro teta, que corresponde al número de electrones transferidos. Los procesos redox son electrones transferidos, ¿no? Transferidos. Bien, en la ecuación redox, podemos observar, jóvenes, aquí, de que en la ecuación redox no está escrito todas las sustancias, ¿sabes? Porque es una ecuación, pues, iónica, ¿no? Lo que sí está escrito es que el níquel que viene de esta sal, que aquí tiene carga +2 porque hay 2 cloros, está pasando a níquel +3, ¿no? Se está oxidando. De +2 se está pasando a +3, entonces está perdiendo un electrón. Teta valdría 1 porque está transfiriendo un electrón. Por el contrario, aquí el cromo, ¿no?, su cromo final es +3, pero viene de este cromo. Y debo saber qué carga tiene el cromo acá para compararlo con él y saber cuántos electrones ha transferido, ¿no? Del níquel ya está prácticamente dado, ¿no? Solamente hay que contabilizar sus electrones, ¿no? En el caso entonces del níquel, tenemos, pues, esta expresión, ¿no? O sea, el níquel está pasando de la forma +2, ¿no? Se está convirtiendo, pues, en níquel, en este caso, +3, ¿no? Ahí está en la ecuación, ¿ah? Níquel +3. Bien, entonces ese paso involucra, jóvenes, la pérdida de de un electrón, ¿no? De un electrón. Porque de +2 se oxida, pues, a +3, que es un electrón. Significa, jóvenes, que en este caso el parámetro teta, ¿no?, para esta sustancia es igual, pues, a 1, ¿no? Teta es igual a 1.
un electrón transferido. Por el contrario, ¿no? Para la otra sustancia, ¿no? Vamos a cambiar la ecuación aquí. El producto final es el cromo más 3, pero la sustancia inicial tiene esta forma, ¿no? Si ustedes lo ven, es un anión, ¿no? Que es el anión dicromato. O sea, está formado por 2 cromos, 7 oxígenos, y todo pues tiene carga -2, ¿no? Entonces, para contabilizar los electrones yo debo averiguar qué carga tiene acá el cromo, ¿no? ¿Qué carga tiene, ¿no? Porque aquí yo sé que pasé +2 a +3 un electrón, pero acá debo saber qué carga. Entonces, para ello analizo pues los oxígenos. Hay 7 oxígenos, 7 oxígenos, harían -14 porque cada oxígeno es -2, ¿no? -14. Para que salga -2, los 2 cromos deben ser pues +12, ¿no? Porque +12 -14 sale -2. Quiere decir que cada cromo de aquí debe ser +6. O sea, el cromo sería +12, -14 sale -2, ¿no? El cromo estaría pasando de +6 a +3. Se está reduciendo. Eso es obvio porque si esta es oxidación, esto debe ser reducción, ¿no? Pero para contabilizar de forma correcta los electrones se debe pues balancear los átomos. Si acá hay 2 cromos, al final también debe haber 2 cromos, ¿no? Significa, jóvenes, que aquí se está ganando electrones. ¿Cuántos electrones se está ganando, no? De +6 a +3 se están ganando 3 electrones, pero como son 2 cromos, se están ganando en total 6 electrones, ¿no? O sea, teta valdría 6. Entonces, eso de la ecuación redox, ¿no? De la ecuación redox. Pero ahora, para resolver el problema, lo único que hay que hacer es esto, ¿no? Hay que aplicar la ley del equivalente, ¿no? Decimos pues que se va a cumplir que el número de equivalentes de la sal, ¿no? La primera sal, jóvenes, es el cloruro de níquel, esto está en solución, es igual al número de equivalentes, esta es la ley del equivalente, ¿ah? Número de equivalentes de la otra sal, porque que está en solución, que es el dicromato de potasio. Así se llama, una solución oxidante, ¿no? Aquí es K2, cromo 2, oxígeno 7, ¿no? Esto se ve pues en el enunciado, ¿no? Lo podemos visualizar ya como acá, ¿no? Acá está, miren, ¿ah? Estos son los que van a reaccionar. Aquí están solamente las especies que se van a ir reducir, ¿ah? Pero él va a reaccionar con él, ¿no? Tenemos su molaridad 0,4, el otro es 0,5. Volumen 6, me piden el volumen del otro, ¿no? Me piden el volumen del otro. Bien, entonces, ¿y cómo se calcula pues los equivalentes, no? Los equivalentes ya hemos dicho que cuando las sustancias están en solución, se calculan de esta forma, ¿no? El número de equivalentes, vamos a ponerlo acá entre paréntesis, se calcula pues molaridad por teta por el volumen, ¿no? Por teta por el volumen. Y tenemos pues todos esos datos, ¿no? Entonces, para él sería así. Y obviamente para esta sal que está en la otra solución también sería así, ¿no? Y solamente vamos a reemplazar ya los valores, ¿no? Porque me piden el volumen de la segunda solución. Molaridad, ¿no? Vemos pues acá, para el 0,4, para el 0,5 el volumen es 6, ¿no? Vamos a reemplazar las cantidades. Entonces la molaridad aquí es 0,4. Teta es el número de electrones transferidos. Para la primera reacción teta vale 1 y el volumen es 6, ¿no? Es 6. Entonces esto es de la primera expresión. Ahora, de la segunda expresión, esto vale 0,5. Teta vale 6 porque son 6 electrones, fíjense, en la segunda reacción transferido y me piden ese volumen, ¿no? El volumen de él. Entonces aquí solamente pues haríamos las operaciones y con eso llegaríamos a la respuesta. Ojo que el volumen cuando se hace estas operaciones sale en litros, ¿no? ¿Cuánto sería pues la operación, no? Sería pues 0,4 por 1 por 6 entre 0,5 por 6, ¿no? Y eso sale 0,8 litros. 0,8 litros. Pero como es menor de la unidad, esto lo vamos a reemplazar como 800 mililitros, ¿no? Y eso vendría a ser pues la respuesta, ¿no? Si volvemos pues a la dirigida,
donde piden justamente eso, ¿no? Determina el volumen en mililitros y la respuesta sería la alternativa A, ¿no? La alternativa A. Esto también es estequiometría, jóvenes, con soluciones, ¿no? Con soluciones. Bien. Entonces, eso sería la respuesta, jóvenes, para ese ejercicio adicional, ¿no? Listo, muchachos, con eso terminamos esta parte de soluciones. Nota que hay problemas que son directos, solamente hay que recordar pues, las fórmulas y las definiciones. Y hay problemas que son un poquito más largos, que ya son poliproblemas, o sea, son dos problemas en uno, ¿no? O tres problemas en uno. Y en el examen no le van a preguntar exactamente igualito, ¿no? Por ejemplo, le pueden dar esa reacción redox y le pueden decir, parámetro teta, no, para tales 6, ¿no? Esa es una sola pregunta ya, ¿no? O si el parámetro teta, pues para esa sustancia es 3 y su normalidad 0,8, ¿cuánto vale su molaridad, no? Y es otra operación. Así directa le van a pedir, ¿no? Aquí estamos colocando, pues, para hacer más variado, poliproblemas, ¿no? O sea, en algunos casos. Un problema que tiene, pues, varias operaciones a la vez. Pero en el examen viene solamente una de esas operaciones. No le piden todo, ¿ah? Viene solamente uno por cuestiones de tiempo. Bien, muchachos, entonces ahí nos quedamos. La próxima clase se va a ver el tema de ácidos bases. Eso también viene en el examen de admisión. Teoría, pues, de Arrhenius, Brosten-Lowry, lo que es el pH y pOH, ¿no? Que preguntan también en los exámenes. Ahí nos quedaríamos. Será, pues, hasta